Jeremías 29:11. Dios tiene cuidado de nosotros. Así dice la palabra. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Yo sé los pensamientos que tengo para ti. Esa es la palabra de hoy en Jeremías 29. En, en los tiempos difíciles, incluso cuando estamos pasando por situaciones que son eh, complicadas, enredadas, sin poder explicarlas suficientemente, es difícil para muchos cristianos imaginarse que Dios esté allí preocupado o que Dios esté ocupado por nosotros. A veces cuando nosotros pasamos por momentos difíciles, como decía Sandra hace un rato atrás, parece ser que nos olvidamos que Dios nos sostiene en sus brazos y creemos incluso que Dios se ha hecho un lado, que no nos escucha, que Dios no nos atiende, que Dios no sabe nada de nosotros. La palabra de Dios es absolutamente distinto a eso. No te dejaré ni te desampararé. Así dice la Biblia. Por lo tanto, ahí cuando uno lee la palabra de Dios y lo contrasta con la realidad que uno vive, a veces pareciera ser que estamos tan lejos de entender plenamente lo que Dios quiere decirnos. La Biblia, la propia palabra de Dios, nos muestra el inmenso cuidado que Dios tiene para toda su creación. La Biblia dice que ni un pájaro cae al suelo si Dios no lo permite, que ni siquiera el cabello de alguien puede caer al suelo si Dios no lo permite, que un día emite palabra otro día y una noche a otra noche declara sabiduría, es porque Dios tiene control pleno de toda su creación. Pero no por estar preocupado de la creación se olvida de nosotros. El Señor siempre está con sus ojos sobre nosotros. Él tiene un plan donde hay cabida para nosotros. Él tiene un plan en el que nosotros estamos incorporados. A diferencia de como enseñamos por muchos años que decíamos las 4 leyes espirituales, Dios tiene un plan para tu vida. La verdad es que leyendo y estudiando la palabra en profundidad, no es que Dios tenga un plan para nuestra vida. Dios tiene un plan y nosotros somos insertados en el plan de Dios, porque Dios quiere usarnos. Por eso Dios nunca nos va a desamparar, Dios nunca se va a olvidar de nosotros, porque Él quiere, además de cumplir su plan, que nosotros estemos con Él por la eternidad y para siempre. Yo sé los pensamientos, dice Dios, que tengo acerca de ustedes. Yo sé, tal vez si tuviésemos que preguntarnos cuál es el texto más conocido de Jeremías para mucha gente, este sería uno de los 5 primeros textos de Jeremías que conoce, junto con Clama a mí, yo te responderé, te mostraré cosas ocultas que no conoces, o antes que naciese el vientre te conocí, hubo otros por el estilo. Este texto de Jeremías 29 tal vez es uno de los más conocidos del Antiguo Testamento, especialmente del escrito del profeta Jeremías. Incluso más, he tenido la oportunidad de ver este texto escrito en letreros, escrito en unas calcomanías de auto, escrito este texto en distintos lugares, en marcadores de Biblia, etcétera, etcétera. Colocado allí para intentar alentar a las personas a tener fe y esperanza en el futuro, a pensar que Dios tiene todo en sus manos y que Él controla todas las cosas. Pero ¿es eso lo que Dios quiere decirnos en este texto? ¿Es eso lo que Dios quiere decirnos en esta palabra? Para poder entender el texto hay que entender el contexto. Y este sermón que va a ser un poquito más breve que los que acostumbro a hacer, quisiera yo ir al contexto. El punto de partida, siempre que queremos interpretar un texto en la Biblia, tenemos que mirar cuál es su contexto. Para determinar el significado de cualquier texto, cualquier versículo de la Biblia, es necesario mirar a qué se lo escribió, cuándo, cómo, por qué. Jeremías fue un profeta con el cual, en lo particular, me identifico absolutamente. Yo no sé, tal vez porque el primer profeta que yo estudié en mi vida, pero me marcó y me identifico plenamente con él. Un hombre que sirvió en tiempos difíciles. Un hombre que fue llamado muy joven, más o menos a los 15 años, por Dios para servirlo.
que durante 42 años ministró la palabra y que nadie se convirtió, o muy pocos lo siguieron, pero nadie se convirtió, pero tuvo seguidores. Fue un profeta que sirvió un poquito antes que los babilonios tomaran control y llegaran para llevarse los cautivos en esclavitud en los babilonios del tiempo de Nabucodonosor. Y su ministerio se extendió durante una buena parte del tiempo en que los hijos de Dios eran esclavos, exiliados por los babilonios. Es decir, Jeremías le corresponde enseñar y profetizar y dar a conocer la palabra en tiempos complejos, en tiempos de persecución, en tiempos de esclavitud, en tiempos difíciles. Y cuando uno lee Jeremías se da cuenta que hay una serie de mensajes que son en que Dios está queriendo hablarle a su pueblo y el pueblo no quiere escuchar. Hasta que llegamos al capítulo 29, que de ahí hasta el 33, a lo menos son para mí los pasajes predilectos de Jeremías. En el capítulo 29 hay una carta que el profeta le escribe a aquellos que están viviendo en tiempos de exilio, aquellos que han sido sacados de sus hogares, que están viviendo de alguna forma esclavizados, de alguna manera fuera de su nación, que han sido llevados a la fuerza a vivir donde no querían vivir, que han sido llevados a vivir la experiencia difícil del exilio y que llevaban en Babilonia a lo menos cerca de 10 años viviendo ahí en Babilonia. Y él les escribe una carta. Y en la carta él les dice varias cosas. Jeremías le indica, por ejemplo, que ahora que están de esclavos allí o que están en el exilio, primero se establezcan de buena manera, construyan su casa, levanten su habitación de la mejor manera posible, planten sus jardines, cásense, tengan hijos. Este tiempo de estar en el exilio no es tiempo para echarse a morir, este es un tiempo para construir. Y lo que le está diciendo Jeremías a su pueblo, o al pueblo que está en el exilio, es que si bien es cierto, no hemos llegado a la tierra prometida, no hemos llegado al paraíso, no hemos llegado al cielo, digámoslo en el lenguaje evangélico y bíblico, en el intertanto es que estamos llamados a construir, estamos llamados a levantar lo mejor de nosotros, a hacer lo mejor de nosotros, a levantar entre nosotros lo mejor posible. Hay acá en Antofagasta en estos días, uno sale a la calle y lee en un montón de autos ley para una niña Katy Yoma, una profesora muy jovencita que se suicidó hace unas semanas atrás acá en Antofagasta. Una chica jovencita, profesora de inglés, que fue acosada sexualmente por colegas, pero que al mismo tiempo una niña, una alumna, un poco con problemas emocionales, con algunos problemas de ella, la atacó, los padres la atacaron y finalmente la chica esta, siendo jovencita, profesora, creo que 28 años, esta profesora, se suicidó. A veces nosotros estamos en un entorno difícil, a veces estamos viviendo un entorno complejo en el trabajo, con los compañeros, en la familia, en la salud. Vivimos un montón de situaciones como en el exilio babilónico estaba el pueblo de Dios viviendo situaciones difíciles, pero no es tiempo del suicidio, es tiempo de construir. En los tiempos difíciles no es tiempo de quedarse en la casa, no es tiempo de quedarse ahí agobiados, botados, tirados en el suelo como que ya no soy capaz de nada, como que nada me resulta, como que nada es posible, como que nada de nada. Aún en los tiempos de exilio es tiempo de construcción. Y el apóstol le escribe, perdón, el profeta le escribe y le dice, mire, allí en Jeremías 29, del 4 en adelante, es tiempo de construir. Levanten sus casas, planten sus jardines, cásense, tengan hijos. Ustedes, allí donde están, busquen el bienestar, ahí donde están. Que se vea que el Hijo de Dios está presente, que se vea que un hijo de Dios está atento a lo que Dios va a hacer, que esté dispuesto, positivo, que esté con su mente abierta a la bendición de Dios. La segunda cosa que le aconseja Jeremías es que ustedes están en el exilio, están viviendo un tiempo difícil, pero aún en el tiempo difícil construyan.
no destruyan, ni se autodestruyan, construyan. Pero además, ustedes como están en el exilio, los dioses son otros, las filosofías son diferentes, los pensamientos son distintos. Ustedes entonces, en medio de esta construcción de la vida que ustedes hagan allí para dar testimonio de la grandeza de Dios, ignoren lo falso, ignoren las mentiras. Fíjense que se levantaban algunos profetas profetizando de que esto era algo muy pasajero, que el exilio iba a durar poquito tiempo. Pero Jeremías le escribe cuando llevan casi 10 años. Y finalmente dura 70 años el exilio. No era tiempo breve, era un tiempo largo. Y algunos escuchaban lo que querían escuchar. Y algunos ponían atención aquellos mensajes que le hacían bien. No, Dios te va a dar puras cosas buenas. Dios te va a permitir solo éxitos. Dios te va a permitir solo logros. Dios nunca va a permitir que te enfermes. Es casi como recordar el tiempo de la caminata por el desierto, los 40 años. El vestido no se te va a echar a perder, las zapatillas, las chalas con que andas, con los zapatos, el calzado, no se te va a echar a perder, no te vas a enfermar, nunca le faltará la comida. Y empezamos con un montón de expresiones dando a conocer un Dios que a veces actúa de manera distinta. Ustedes ignoren los falsos mensajes. Ustedes ignoren a aquel que no le ha hablado la verdad de Dios. El exilio no va a durar poco, duró 70 años, acabo de decir. Y solo después que se cumple el proceso, Dios cumplirá su promesa. A veces hay que pasar el proceso, y a veces el proceso es largo, para que recién Dios cumpla su promesa. A veces necesitamos pasar el proceso, que no dura ni un año ni dos. En el caso de Judá, duró 70 años. ¿Cuánto duró el caminar por el desierto? Más de 40 años. A veces los procesos que hay que pasar, que son negativos, que son complicados, son más largos de lo que quisiéramos. Pero hay una promesa de parte de Dios. Terminado el proceso, viene la bendición. Terminado el proceso, viene lo hermoso, viene lo grande, lo maravilloso. Compartía con alguien hace poco tiempo atrás, en el viaje que hicimos a Santiago ahora en el verano, vamos llegando, faltaba poco para llegar a Santiago y nos encontramos con un túnel largo, que primero había una larga fila para poder entrar, luego era caro para pagar, luego había que cruzar, había que ir lentamente, pero sabe, cuando nosotros íbamos en el viaje, hasta ese túnel todo estaba nublado, todavía como una niebla, como las nubes estaban allí, los vehículos como que andaban manejando de manera inadecuada, adelantando donde no podían, a una velocidad que no correspondía, y había que estar muy atento. Llegamos al lugar, hacer la fila, después pagar, después pasar el túnel lentamente, pero cuando no solo pasamos el túnel, sino cuando uno ya está acercándose a la salida del túnel, estaba el sol brillante, el sol hermoso, todas las cosas se veían bien. Más adelante, el viaje de ahí hasta llegar, realmente fue una delicia, fue algo fantástico, fue rápido, todo bien, no hubo problema, ninguna dificultad. A veces, así es la vida. Tenemos que pasar el proceso, tenemos que pasar la nube, la lentitud, la dificultad, el ataque de otros, la mala acción de los demás, pero siempre después de la prueba viene la bendición, siempre después de la prueba viene la bendición. Y Dios, a través de Jeremías, le está escribiendo a su pueblo. No escuchen las voces que siempre le hablan de que todo es bueno, todo es bonito, todo es maravilloso. A veces Dios permite que nosotros tengamos que pasar la prueba porque a través de la prueba maduramos, crecemos, aprendemos, a través de la prueba somos desarrollados. ¿Cómo es esto? ¿Qué es lo bueno? ¿Cómo se cumpliría la palabra? Bueno, ahí llegamos al texto que acabamos de partir. Esto nos lleva a entender el texto. Dios dice, yo sé. No está diciendo yo me imagino, yo creo, o podría ser. Dios dice, yo sé los planes que tengo para ustedes. Yo sé los planes que tengo para ustedes. Patricia, Dios te dice, yo sé los planes que tengo para ti. Patricio, Ivonne, Sandra, Claudio, Ingrid,
María Isabel, Alberto, Vilma, todos los que estamos. Yo sé los planes. Yo sé lo que tengo para ti. A veces el proceso se hace largo, a veces el proceso se hace difícil, a veces el proceso se ve oscuro, se ve nublado, se ve complejo, pero yo sé los planes que tengo para ti, dice Dios. Yo sé, y son planes de bienestar, no de calamidad, dice el Señor. Son planes para darte un futuro y una esperanza. No son planes para que te quedes tirado a la orilla del camino. Dios promete cumplir sus planes y hacernos el bien. Pero ¿cuál es la naturaleza de ese plan? ¿Y cuál es la razón de ese bien? La respuesta está en los mismos versículos. Desde el versículo 12 en adelante, allí en el capítulo 29 de Jeremías, Dios le hace algunos antecedentes que nosotros debemos considerar. Miren lo que dice el versículo siguiente. Después que dice que Él tiene planes de bien y qué sé yo, dice, ustedes me invocarán y vendrán a rogarme, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán. Cuando me busquen de todo corazón, yo me dejaré hallar de ustedes. O sea, en este proceso, a veces la clave no está en cuánto tiempo dura esta, este túnel que hablaba hace un rato atrás, sino cuánto tiempo falta para salir del túnel. Y esto es que la forma de salir del túnel es, ustedes me invocarán, yo los escucharé, ustedes me rogarán y me encontrarán. Y cuando ustedes oren y cuando ustedes se dobleguen en oración delante de mí y cuando me busquen de todo corazón, entonces yo dejaré que ustedes me encuentren y entonces, dice el siguiente, inmediatamente el texto bíblico, y restauraré su bienestar y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde los expulsé. O sea, el Señor está diciendo, y una vez que ustedes me busquen de verdad, de todo corazón, rueguen, imploren, porque quiero ver cómo ustedes están. A veces nuestras oraciones son tan superficiales, son tan sin sentido. A veces simplemente parecemos, como decía mi papá, ya están orando las cacatúas, decía mi papá. Están orando las cacatúas. El ruido, el ruido, el ruido, el ruido, el ruido, pero de corazón, muy poco. Bueno, cuando ustedes de corazón me busquen, cuando de corazón me invoquen, cuando de corazón vengan a mí, entonces yo los restauraré, entonces yo permitiré que el túnel se acabe, entonces yo permitiré que las nubes se vayan, yo los reuniré y voy a traer no solo a ustedes, voy a traer a los que ustedes aman, se los voy a traer, y a los que ustedes aman yo los voy a poner delante suyo, aquellos que no ves hace un tiempo, aquellos amigos que tú no has visto en muchos lugares, aquellas oportunidades que habían estado perdidas, Dios las volverá a traer aquella posición que tú tuviste en algún momento de autoridad o de jefatura o qué sé yo, de una relación laboral o haciendo de liderazgo en algún sentido, Dios te lo volverá a devolver. Pero eso va a ser la de vuelta después de pasar el túnel. El túnel se pasa invocando, rogando, buscando al Señor, buscándolo de todo corazón. Dios contesta la oración de su pueblo, Dios contesta nuestra oración. Y a veces estamos tan problemados y preocupados por lo largo del túnel que no nos hemos acordado que el túnel se acorta cuando oramos, que el túnel se acorta cuando buscamos al Señor. Cuando busquen a Dios, lo encontrarán. Dios nos restaurará en el momento que comencemos de todo corazón a buscar su rostro. Dios los va a restaurar de su exilio a estos que el Señor le está hablando. Dios los va a traer, ya no serán más esclavos, ya no serán más exiliados, van a volver. Por lo tanto, quiero decir lo siguiente, el contexto de Jeremías 29:11, que siempre usamos nosotros, yo tengo planes de bien y no de mal, etcétera, 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 el contexto es estar exilio en Babilonia, estar en el exilio, estar en el problema, estar en la complejidad. Eso significa que como era solo para los judíos en el exilio babilónico, no se aplica a nosotros, no es para nosotros. Bueno, sí se puede aplicar a nosotros. ¿En qué sentido? Apocalipsis dice que nosotros estamos en el camino a los cielos nuevos y la tierra nueva. Y el plan de Dios es llevarnos a nosotros a los cielos nuevos y la tierra nueva y que en el intertanto nosotros seamos instrumentos en sus manos
para dar testimonio para otros. Mientras estamos vivos aquí, ahora, vivimos como exiliados y peregrinos en esta tierra, pero estamos esperando la bendición eterna que Dios nos dará. Cuando estamos en este plano, tenemos que recordar que el modo por excelencia para estar listos, para entrar a la tierra prometida, es la oración. Que la manera extraordinariamente, diría yo, capacitadora, lo que nos reviste para ponernos las vestiduras blancas necesarias para entrar a la presencia de Dios, es la Pasa. oración. Es la oración que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Es la oración que Dios quiere para compartir con nosotros. Este es el modo de excelencia. Por eso Jesús le dice a la gente, dice, que cuando tú quieras algo, busca primero el reino de Dios y su justicia. Porque cuando nosotros, dice en Mateo capítulo 7, hablando de la oración, llamad, buscad, venid, porque cuando lo buscamos lo encontramos, cuando tocamos Él abre, cuando oramos Él responde. La oración es la manera suprema porque a través de la oración Dios promete que todas las cosas suyas derramará sobre nosotros. Y ahí en Romanos capítulo 8 nos dice que todas las cosas para nuestro bien, incluso a veces el sufrimiento, simplemente Dios las transforma y somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, principados, ni lo presente, ni porvenir, ni ninguna cosa creada nos van a separar del amor de Dios. Pero eso lo descubrimos a través de la oración. Tenemos que entender que dentro del contexto amplio de la Biblia, Dios todavía nos habla en la misma promesa de Jeremías 29, aplicada a nuestra realidad. Hoy día estamos en el exilio. Vivimos en un mundo que es totalmente contrario a los valores que nosotros tenemos. Vieron esta semana las clases de educación sexual en Arica, hace poco en Concepción, niños de 10 años, de quinto año básico, enseñándole unas barbaridades para esa edad, que son tremendas. Vivimos en un mundo con disvalores, en un mundo con formas de ver la vida que son contrarias a nuestras. Estamos de alguna forma en un exilio, estamos viviendo fuera de nuestro terreno, pero aún aquí Dios quiere que oremos y quiere escucharnos. Por eso una vez que entendamos que Dios tiene un plan y que nosotros somos parte de ese plan, pero que a veces tenemos que pasar las nubes, el túnel y la dificultad, mientras no comprendamos que esto se hace en oración, buscando a Dios de todo corazón, viviremos y experimentaremos a veces más angustias que libertades, más temores que victorias. ¿Para qué? Si la victoria ya está en nuestra mano. ¿Para qué? Si el Señor está listo a escucharnos. ¿Para qué? Alargar los procesos si podemos acortarlos. Orando, buscando a Dios, buscando al Señor de todo corazón, buscando al Señor con todas las fuerzas, buscando al Señor con todo lo que tenemos. Ustedes me invocarán y vendrán a rogarme y yo los escucharé. Me buscarán, me encontrarán. Cuando me busquen de todo corazón, me dejaré hallar de ustedes. Así es el Señor. Pero búsquenme y yo tendré la respuesta necesaria para cada uno de ustedes. Hermano, hermana, ¿estás pasando por dificultades? ¿Tienes a alguien a tu alrededor que está pasando dificultades? ¿Tienes a alguien cerca que esté pasando por angustias? Escucha, ora. El mismo Jeremías, esto es del capítulo 29, el capítulo 33. Clámame, yo te responderé. Te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí, yo te responderé.